Y pueden pasar en la voz a los otros hermanos que la asistencia es una calificación que le puede sumar o le puede restar. Bien, ya son 8 y 8. Vamos a continuar con la clase. Escriban, mis amados hermanos, como un título. Como apologistas cristianos, ponga ahí signo de interrogación. ¿Cómo explicamos por qué creemos en la Biblia? ¿Cómo explicamos por qué creemos que la Biblia es verdadera? Ahí cierra signo de interrogación. Repito el título. Como apologistas cristianos, ahí abre el signo de interrogación. ¿Cómo explicamos por qué creemos que la Biblia es verdadera? Cierra ahí el signo de interrogación. Punto aparte. Antes de comenzar, permítame darle algunas palabras para construir un vocabulario. Antes de comenzar, permítame darles algunas palabras para construir un vocabulario. 2 puntos aparte. Infalibilidad. Infalibilidad. Como un trabalengua. Infalibilidad. Punto y raya. Significa que la Biblia es en su totalidad. Significa que la Biblia es en su totalidad inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Punto aparte. Vamos a ver otra palabra. Inerrancia. Inerrancia. ¿Cómo? Es que tiene cerrada. Inerrancia. Punto y raya. Significa que la Biblia no contiene errores. Significa que la Biblia no contiene errores. Muchos ojos, mucha atención con estas palabras, ¿no? Que pueden ir para el examen del tercer trimestre. Punto aparte. Entonces, ¿por qué los cristianos? Entonces, ¿por qué los cristianos creen que la Biblia es confiable? Entonces, ¿por qué los cristianos creen que la Biblia es confiable y verdadera, y verdadera, que tiene autoridad como la palabra de Dios, que tiene autoridad como la palabra de Dios? Por 3 razones, 2 puntos aparte, por 3 razones, 2 puntos aparte. Mis amados, les recuerdo que esta clase es, a ver, ¿cómo se llama la clase? A ver, alguien me contesta. Apologética. No, sé que la materia es apologética, la clase. Como apologista cristiano.
No, la clase en general, lo que estamos dando ahora. El problema. La confiabilidad de las escrituras. Sí. Eso es lo que estamos estudiando. Así como estudiamos la existencia de Dios, la existencia del mal, este es otra clase que es la confiabilidad de las escrituras. Por eso está hablando aquí, por eso le hago yo un acuerdo, está hablando aquí este pasaje, dice, entonces, ¿por qué los cristianos creen que la Biblia es confiable y verdadera, que tiene autoridad como palabra de Dios? Por 3 razones. Entonces, eso es lo que estamos estudiando, mis amados hermanos. Póngase pila. Punto aparte. Número 1. Primer razón, número 1. Los documentos del Nuevo Testamento, los documentos del Nuevo Testamento son confiables y creíbles históricamente. Son confiables y creíbles históricamente. Punto aparte. Número 2. El carácter de Jesús se muestra como digno de confianza. Se muestra como digno de confianza. Punto aparte. Número 3. Número 3. Jesús afirma que los libros del Antiguo Testamento, Jesús afirma que los libros del Antiguo y Nuevo Testamento Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Son la palabra de Dios. Punto aparte. Empecemos con el primer punto. Empecemos con el primer punto, coma. La confiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Entonces aquí dice que vamos a analizar el primer punto. Los documentos del Nuevo Testamento son confiables y creíbles históricamente, dice. Entonces aquí en este tercer punto dice, el Señor Jesús afirma que los libros del Antiguo y Nuevo Testamento eran palabras de Dios. Entonces vamos a empezar, vamos a empezar con el primer punto, la confiabilidad histórica de los documentos del Nuevo Testamento. Amén, mis amados hermanos. Punto aparte. El registro del Nuevo Testamento, encaja perfectamente con los que conocemos de la historia, en otros lugares, punto seguido, en otros lugares. Los nombres de emperadores y gobernadores, los nombres de
emperadores y gobernadores, coma, los sitios y acontecimientos no difieren, los sitios y acontecimientos no difieren con otras fuentes que tenemos. Con otras fuentes que tenemos. Punto aparte. Ahí ponga otro literal. El Nuevo Testamento se lee como documento. El Nuevo Testamento se lee como un documento históricamente confiable. Históricamente confiable. Punto seguido. Por ejemplo, el texto del Nuevo Testamento, por ejemplo, el texto del Nuevo Testamento, por ejemplo, el texto del Nuevo Testamento se lee como un documento históricamente confiable. Ah, no, perdón, no van a escribir. Por ejemplo, el texto del Nuevo Testamento a menudo muestran a sus autores. A menudo muestran sus autores humanos. El Nuevo Testamento a menudo muestra a sus autores humanos en desgracia, coma, en desgracia, coma, como lo haría un relato histórico, como lo haría un relato histórico. Punto seguido. Contiene eventos tales como la crucifixión. Contiene eventos tales como la crucificación o crucifixión. Que son inconvenientes para aquellos que buscan proteger a Jesús, que son inconvenientes para aquellos que buscan proteger a Jesús como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Punto seguido. Y contiene partes con detalles curiosos. Y contiene partes con detalles curiosos, coma, como lugares donde estuvieron personas, como lugares donde estuvieron personas, coma, el estado de la grama, en determinado día. El estado en determinado grama en determinados días. Que tienen una sanción consistente, con los relatos, con los relatos de testigos presenciales, con relatos
de testigos presenciales Anote Juan 6:10. Juan capítulo 6, versículo 10. Está bien. Juan capítulo 6, versículo 10. Punto aparte. Otro literal. El Nuevo Testamento contiene el Nuevo Testamento contiene testigos presenciales de acontecimientos. Contiene testigos presenciales de acontecimientos. Coma. Describe quienes continuaban con la vida describe quienes continuaban con la vida para el tiempo en que los eruditos descubrieron que estos documentos existían. Repito, que los eruditos descubrieron que estos documentos existían. Punto seguido. Sin embargo, no conocemos a nadie. Sin embargo, no conocemos a nadie que haya disputado los eventos históricos. Los eventos históricos descritos en el Nuevo Testamento. Descrito en el Nuevo Testamento, coma, incluyendo la muerte y resurrección de Jesús. Incluyendo la muerte y resurrección de Jesús. Punto aparte. De hecho, los discípulos que escribieron largos fragmentos del Nuevo Testamento. Largos fragmentos del Nuevo Testamento, coma, Pablo, coma, Juan, Pedro, dieron sus vidas por el mensaje de la Biblia. Dieron sus vidas por el mensaje de la Biblia. Punto seguido. Ahí habrá un paréntesis. Por cierto, raramente los hombres mueren por lo que saben que es mentira. Cierre paréntesis. Mueren por lo que saben que es mentira. Punto aparte, otro literal.
El Nuevo Testamento tiene muchos manuscritos. El Nuevo Testamento tiene muchos manuscritos. Que cualquier otro texto antiguo. Que cualquier otro texto antiguo. Punto aparte. Punto aparte. El respetado erudito. Pongan con mayúscula. F. Bruce dijo. El respetado erudito. Pongan con mayúscula. F. Bruce. B-R-U-C-E. Bruce. Se escribe B-R-U-C-E. Dijo, coma, no existe en el mundo, no existe en el mundo, no existe en el mundo ningún cuerpo de literatura antigua, ningún cuerpo de literatura antigua que goce de tan buena certificación textual, que goce de tan buena certificación textual como el Nuevo Testamento. Como el Nuevo Testamento. Punto aparte. Ya sabe que estamos, mis amados hermanos, estamos leyendo la primera, el número 1, la razón de que Dios dijo, no, los documentos del Nuevo Testamento son confiables e increíbles históricamente. Estamos viendo estos literales. Ya llevamos 1, 2, 3, 4 literales. Escriban, mis amados hermanos. Homero, escrito 900. Homero, escrito 900. DC. Repito, Homero, escrito 900 DC, después de Cristo. Copia más antigua. Copia más antigua. 400 DC. 400 DC. Números de copia. 643. 600, número de copia 643. Nuevo Testamento escrito. Nuevo Testamento escrito. DC. 40-100. 40-100 copias más antiguas. Copias más antiguas. Coma. 25 números de copias. 25 números de copia. Más 24,000. Más 24,000. Punto aparte. Si la Biblia es realmente verdadera, si la Biblia es realmente verdadera, coma, entonces deberíamos esperar que contenga
Entonces, deberíamos esperar que contenga 3 características. Tres características, 2 puntos aparte. Número 1, documentos del Nuevo Testamento. Documentos del Nuevo Testamento son confiables y creíbles históricamente. Repito, número 1, los documentos del Nuevo Testamento son confiables y creíbles históricamente. Es igual que la misma pregunta en el número 1. Sí, sí. Pues digo, estamos estudiando el primer pasaje. Los documentos del Nuevo Testamento son confiables y creíbles. Entonces, en esto que estamos, vienen 3 literales, A, B y C, que ya les voy a dictar. Como, amados hermanos, como estamos leyendo que el Nuevo Testamento se lee como un documento históricamente confiable. Porque hay copias del Nuevo Testamento que a menudo muestran a los autores humanos y en desgracia como también harían un relato histórico. Estos documentos, como estamos escribiendo, contiene lo que es la crucifixión del Señor Jesús como Hijo de Dios. También dice que contiene partes curiosas, como los lugares donde tuvieron personas en determinados días. En este Nuevo Testamento también dice que hay testigos presenciales de los acontecimientos. En este caso, ¿cuáles serían los testigos presenciales de los acontecimientos que vivió nuestro Señor Jesús? Pablo, Juan Para y usted. Pedro. No solamente ellos, todos los apóstoles. Por ejemplo, en la Biblia tenemos los evangelios. Esos evangelios, ¿quién los escribieron? Los apóstoles. También tenemos los libros de Santiago, de Pedro, y ahí vienen también las cartas paulinas, en que así, el apóstol Pablo no fue un discípulo del Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo estaba en vida, enseñándole a los 12 que él eligió. Ya el apóstol Pablo fue discípulo del Señor Jesucristo ya cuando él estaba en redención. Acuérdese que él lo llama al servicio cuando en ese tiempo él se llamaba Saulo de Tarso. Iba a Damasco a, a castigar a los cristianos que estaban predicando la palabra del Señor Jesús. Amén. Entonces Ese fue ahí, el llamado de él. Ese fue el llamado de él. claro, entonces ahí fue el llamado de él. Es un testigo también de lo que se vivió el Nuevo Testamento como estamos escribiendo, dictando y escribiendo aquí. Entonces, en estos nuevos documentos que dice que son confiables y creíbles, hay 3 literales. Ponga ahí, mis amados hermanos, literal A. Ponga literal A. Tiene un mensaje coherente. Tiene un mensaje coherente. Coma. Sus diversas partes contribuyen. Sus diversas partes contribuyen. Sus diversas partes contribuyen a un mensaje claramente definido.
a un mensaje claramente definido. A un mensaje claramente definido. Literal B. Literal B, punto seguido. Es internamente consistente. Es internamente consistente. Pone entre comillas. No se contradice. Literal B es intensamente consistente. Entre paréntesis pone no se contradice. Punto aparte. Literal C. Es extremadamente consistente. Acuérdense que en literal B es internamente consistente. El literal C dice es externamente consistente. Entre paréntesis pone históricamente exacta. Históricamente exacta. Punto aparte. Vale la pena tomar un tiempo para analizar estas tres categorías. Vale la pena tomar un tiempo para analizar estas tres categorías, porque hay muchas cosas que corroboran o corroborarán las afirmaciones de la Biblia. Las afirmaciones de la Biblia en cuanto a su confiabilidad. En cuanto a su confiabilidad. Punto aparte. Entonces, vamos a analizar, dice que hay que tomar un tiempo para analizar estas tres categorías. Hay muchas cosas que afirman que la Biblia en cuanto a su confiabilidad. Entonces, aquí vamos a ver el literal A. Unidad del mensaje. Pone ahí el literal A, unidad del mensaje. Ahí ponga usted puede poner 1, 2, 3 o en números romanos, como usted quiera. Unidad del mensaje, punto aparte. Perdón, unidad del mensaje, o sea, podemos poner literal A o podemos poner en número romano como usted dijo ahorita. Claro, después de punto aparte, unidad de mensaje, punto aparte, ahí puede poner el número romano 1, 2, 3. Ah, ya, es literal O A, en unidad letra, del mensaje y ahí pongo ya el nombre. Ya. Ok. claro, o en letras minúsculas. A, B, C, como usted quiera, como vea conveniente. Ya, entonces vamos a ir. A pesar de haber sido escrita por muchos hombres, a pesar de haber sido escrita por muchos hombres, a pesar de haber sido escrita por muchos hombres, distinto durante aproximadamente, muchos hombres distintos durante aproximadamente 1500 años. Repito todo, a pesar de haber sido escrita por muchos hombres distintos durante aproximadamente 1500 años, no hay ni una sola parte de las escrituras
no hay ni una sola parte de la escritura donde el autor bíblico discrepe con otro autor. Donde el autor bíblico discrepe con otro autor bíblico, punto seguido. Algunos eruditos sugieren que gran parte de su historia, y profecías fueron escritas años después de los acontecimientos con las cuales afirman ser contemporáneos, punto aparte. Podrían ser contemporáneos, punto aparte. Ellos podrían explicar que las profecías, ellos podrían expresar que las profecías e historias se reescribieron cientos años después, para apoyar una agenda particular. Punto seguido. Si eso fuese cierto, no obstante, se esperaría que estos historiadores revisionistas contradijesen algo lo que se había escrito o descubierto, algo de lo que se había escrito o descubierto sobre el pasado. Punto seguido. Pero en ninguna parte de la Biblia, encuentra esta clase de desacuerdo. Encuentran
esta clase de desacuerdo. Punto aparte. Ya, estamos estudiando este literal A, ¿no? Y dice, tiene un mensaje coherente en sus diversas partes, contribuyendo a un mensaje claramente definido. Entonces ahí nos da la primera literal, dice, unidad del mensaje, que dice que este literal, a pesar de haberse escrito por muchos hombres distintos, aproximadamente un año, en 1500 años, no hay una sola parte de la escritura donde un autor bíblico contradiga a otro autor bíblico. O sea, ellos están de acuerdo que lo que han escrito es lo que verdaderamente ha pasado. Por eso estamos nosotros estudiando la confiabilidad de las escrituras, como antes le pregunté. Por eso está aquí, en este manual, está definiendo cómo se escribió las escrituras, la Biblia, y cuál es la confiabilidad de la Biblia, lo que estamos leyendo. Por eso nos da estos tres literales, A, B y C. Estamos desarrollando el primer literal, en la cual dice, ellos podrían expresar que las profecías e historias se escribieron cientos de años, y ellos se apoyan, esta agenda la apoyan particularmente, o sea, que es cierto lo que se está escrito y nadie puede dudar de la palabra que el Señor Dios eterno inspiró a aquellas personas que la escribieron. Claro que a partir de muchos años ya venideros, a conveniencia de los clérigos, a conveniencia del canon, la Biblia fue, ¿cómo le explico? Fue mutilada. Algunos libros que hablan muchas cosas de Dios fueron quitadas por el canon para otros bienes personales de aquellas personas que estaban al frente del canon. Amén, mis amados hermanos. Vamos a ver ¿cómo? ¿Alguien dijo algo? No. Ya. Vamos ahora a otro literal de la misma unidad del mensaje, ¿no? Ya pusieron 1, A, B, 2. Entonces ahora viene el 2. Literal 2. La Biblia está unida a la enseñanza de su propia autoridad. La Biblia está unida. La Biblia está unida a las enseñanzas de su propia autoridad, coma, a la enseñanza de su propia autoridad, coma. A pesar de haber sido escrita por diferentes autores, a pesar de haber sido escrita por diferentes autores, punto seguido. Cuando Moisés comenzó a escribir el primer libro de la Biblia, cuando Moisés comenzó a escribir el primer libro de la Biblia, coma, estaba estableciendo un enorme precedente. Estaba estableciendo un enorme precedente
al afirmar la autoridad divina de sus escritos. Al afirmar la autoridad divina de sus escritos. Punto seguido. Punto seguido. Imagina el desafío que hubiese sido. Imagina el desafío que hubiese sido ser consecuente con dichos escritos. Ser consecuentes con dichos escritos. 1500 años después. 1500 años después. Si Dios no hubiese escrito toda la Biblia en la última instancia, 1500 años después, si Dios no hubiese escrito toda la Biblia en última instancia, punto aparte. Entonces, en este literal está enseñando que la Biblia es una autoridad propia. Y al haber sido por diferentes autores, uno de los autores de la Biblia, del primer libro de la Biblia, es Moisés. Moisés fue el primero que comenzó a escribir la Biblia, estableciendo un enorme y afirmando la autoridad divina en lo que estaba escribiendo. Ya más de 1500 años. Y dice, y si Dios no hubiera escrito toda la Biblia en última instancia. O sea, aquí, amados hermanos, no sé si ustedes aparte han hecho estudios que hay diferentes libros que deberían estar en la Biblia, como antes dije, pero el canon la sacó. Por decir, hay el Evangelio de Bernabé. Sí, y hay otras escrituras más que no quiero llegar a ese punto, ¿no? Porque quizás en otra materia le han de dar o más adelante lo que es realmente las escrituras netas de la Biblia. Yo tenía entendido, Entonces, hermano William, más o menos como diga, 7 libros. así es. Uno de los libros es también de Enoch. Ahí habla muchas cosas. Está la historia profunda de los Nefilín, de los gigantes, de los ángeles caídos y todas esas cosas. Bueno, vamos ahora a otro literal 3. ¿Qué edad tenemos? Ya vamos a quedarnos aquí nomás en este literal, mis amados hermanos, porque tengo una reunión virtual con la mesa obispal, con nuestro apóstol Eduardo Díaz. Entonces, que comienza ya mismo, a las 9 en punto. Entonces, estos 2 minutos que faltan, voy a ver si me meto algunas cucharadas de alimento, porque ya tengo hambre. Amén, hermano, ya se hambre. Sí, Ya es muy es que tarde, yo ¿no? ya estoy sentado aquí desde el cuarto para las 7. Y ya me encierro aquí y solamente estoy con agua.
Hace una almohada en la silla, una ensalada, ya está. Sí. Entonces, mis hermanos, si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. No se Amén. olviden de repasar la materia, ¿no? De todo lo que es el problema del mal. Hay también unos pasajes bíblicos que el examen es tal igual como el anterior. Comienza a Sí. estudiarse Problema del mal. del problema del mal. El problema del De mal. ahí. Acuérdense Ah, también que hay unos David. filósofos que escriben algo. También lean eso, apréndanse en eso. Ya, entonces, mi hermano, Dios me los bendiga, me los guarde y me los cuide. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Amén. amén, Bendiciones. bendiciones. Amén. Bendiciones. Dios me lo bendiga, mi hermano.